Les digo que bueno, los números de ayer fueron desastrosos en el avance de la pandemia, estamos con mucho interés esperando los datos del día de hoy. Pero atención, la ciudad había dicho el martes, luego de recibir el primer lote de 1.400 casos de coronavirus diarios, que había habido un problema de carga durante el fin de semana. Hablamos esta mañana con un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación. No hubo un problema de carga que haya durado más de 4 horas. Lo que dice el Ministerio de Salud de Nación es que todos los distritos pudieron finalmente durante el fin de semana hacer la carga completa de todos los casos de coronavirus que tenían. Con lo cual, atención, ese dato que daba la ciudad el miércoles a la mañana de que el dato de 1.400 casos no era representativo, quedó desmentido a la noche cuando tuvieron 1.390 casos anoche. Vamos a ver cuántos casos hay hoy. La realidad es que ellos saben que los casos siguen en aumento, que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, los casos siguen en aumento, que la pandemia avanza y no hay, o por lo menos no se ve a corto plazo, seguro no se ve algún motivo para que los casos de coronavirus no sigan creciendo. Y empieza a estresarse un ya estresado sistema de salud, de un sistema de salud privado, tanto privado de provincia o de capital, como público también de provincia y capital, empieza a estar estresado o muy estresado. Así que mucha atención, porque ya empezaron las primeras declaraciones. Picó en punta el doctor Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que a mi juicio es el que primero dice de verdad lo que están pensando las autoridades. Ya dijo, estamos mirando con atención porque si esto sigue así va a haber que tomar medidas. Acordate que en este momento el freno a una pandemia tan fuerte como la que vive la Argentina, o mejor dicho el AMBA, depende bastante de 3 factores. El primero, el nivel de contagio general que haya habido, por esto de que con entre un 15 y un 20%, la teoría Quirós, podría conseguirse una inmunidad de rebaño. Estamos lejos, muy lejos todavía de eso, muy lejos. Quienes tienen alguna esperanza en eso, creo yo que se equivocan. Además, en provincia, en el AMBA, en el conurbano, estamos todavía más lejos en crecimiento en relación de casos con población, todavía mucho más lejos de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual es más difícil, hay que esperar más. Va a haber más muertes si esperamos llegar a eso. El otro tema, por supuesto, son las medidas de cuarentena. Ustedes saben, en Ciudad de Buenos Aires prácticamente la cuarentena va camino a no existir, salvo el cierre de restaurantes, bares y boliches, cines, shoppings, que por supuesto eso ayuda. Pero esas medidas son laxas, no son fuertes. Y después el cuidado personal. Y ahí entras vos en juego, ¿no es cierto? ¿Cuánto te cuidás en no saludar, en no tocar a la gente, en no estar en lugares cerrados, en usar tu tapabocas, en usar una máscara más grande, si se puede? Ahí depende de vos. De estos 3 factores depende lo que va a venir. Y los 3 factores van a estar más bien iguales en estos días, hasta tanto el gobierno no tome medidas o entre a la cancha, como me gusta decir a mí, un nuevo jugador, que es el miedo. Todavía no entró a la cancha. ¿Cuándo empieza a entrar a la cancha el miedo? Cuando ves los hospitales, los pasillos de los hospitales con pacientes, cuando conoces a algún amigo que no consiguió cama, cuando ves en las noticias que muere gente, como en Bolivia. Bolivia encontraron 420 personas muertas en las casas. La gente prefirió quedarse en su casa porque sabía que el sistema sanitario no los iba a poder absorber. O fueron al hospital y no había lugar, se volvieron a la casa, mueren en la casa. Eso está pasando. Entonces, cuando eso ocurre, en Ecuador se moría la gente en la calle. Cuando eso ocurre, ahí todos nos impactamos y cambian nuestras conductas. Pero bueno, tengo que empezar con el otro tema, ¿no es cierto? Vamos a empezar